Buenos días, vamos a empezar a trabajar con el trabajo práctico número 6. Primer pregunta y levanten la mano. ¿Cuántas clases necesitaría para poder confeccionar el trabajo práctico número 6? ¿Cuántas vistas necesito? ¿Cuántas clases necesito para el trabajo práctico 6? Sin tener en cuenta las vistas todavía. ¿Mm? ¿Tienen para levantar la mano abajo? A ver, Javier. No se escucha, Dos Javier. clases, la de cliente y directorio. La El de, resto, la dos de cliente. clases, directorio y cliente, porque el resto son vistas formulares. Bien, perfecto. O sea, van a tener dos clases. ¿Sí? Disculpen los dibujos, ustedes saben cómo se hacen los diagramas de clase. Yo acá estoy improvisando. Una es cliente, ¿sí? Y la otra es directorio. Genial. ¿Qué atributos tiene directorio? Directorio, registro, no me acuerdo cómo se llamaba. Directorios, ¿no? Después, tengo la clase cliente que va a tener sus atributos y sus métodos. Atributos y métodos. ¿Qué atributos tiene cliente? ¿Qué atributos les detalla para cliente? A ver. Dice, los clientes les interesa conocer su DNI, apellido, nombre, dirección, ciudad y dirección. El directorio está compuesto por el número de teléfono y los clientes, los datos de los clientes, ¿no? El directorio tiene los datos así, en pares, teléfono y el respectivo cliente, donde el teléfono no es un atributo del cliente, lo aclara ahí, y cuando agregamos un cliente al directorio, lo agregamos con su número de teléfono, que es único, ¿no? Bueno, ahí nos va dando pauta de cómo se va a comportar ese directorio. Entonces, ¿qué atributos? A ver, levanten la mano, o a ver, decime Luciano. ¿Estás Luciano Fernández? Buen día, Luciano. ¿Qué atributos tiene cliente? Hola, Luciano. Buen día. Sí, profe, todavía no lo he visto. Ahora lo veo. A ver, Melisa. Hola, Melisa, buen día. ¿Tenés micrófono, Melisa? No se ve el micrófono. Shane, ¿qué atributos tendría cliente? A ver, de acuerdo al enunciado. Nombre, apellido, ciudad, Ciudad, DNI, dirección. dirección. ¿Coinciden ahí con Melisa? Con Janet. ¿Cómo? Soy Janet, no Melissa. Ah, Janet, Melis, perdón, Janet. Bien, ahí me parece que no es la mejor herramienta que elegí. Bueno, y sus respectivos tipos de datos, ¿no? Entonces, sabemos que un cliente tendría esos atributos: nombre, apellido, ciudad, DNI y dirección, ¿sí? ¿Aconsejan ponerle un constructor al cliente? ¿O dejo el constructor por defecto? No, deberíamos ponérselo, profe. Sí, ¿no? Para que cuando creen el cliente ya lo inicialicen con todo. Eso sería Sí, sí, sí. una buena Sería idea. una mejor práctica. Perfecto. Entonces, un cliente que reciba todo, ¿no? DNI, apellido, bla, 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 todos los atributos. Perfecto. Y por si me llego a equivocar o necesitar desde afuera datos de los clientes, ¿qué métodos debería tener? Porque los atributos están ocultos, están privados. No se olviden de eso. Y ¿Cómo se llaman esos? los setters de nombre, apellido, ciudad, DNI. Bien, los setters, por si quiero cambiar algún dato del cliente, Sí. y qué otros métodos para poder ver los datos del cliente desde afuera. Y, y los getters. Y los getters. Perfecto. Listo. Y después no pide ninguna funcionalidad especial en cliente, ¿sí? La responsabilidad del cliente es solamente representar a un cliente y darme los datos del cliente y permitirme modificar algún dato del cliente. Perfecto. Ahora, con respecto al directorio.
Coincidimos que cliente debería quedar así, ¿no? Con el constructor, sus atributos, constructor y getter y setter. No sé si alguien le puso algo más al cliente, alguna responsabilidad más. ¿Estaría bien así el cliente? Sí, hace una mención del número de teléfono. Bien. ¿Y la mención del número de teléfono qué te dice? ¿Que es un atributo del cliente? ¿Es una característica del cliente? No, no, dice que no debería ser un atributo en realidad. Bien, o sea que el número de teléfono lo va a tener en cuenta el directorio de alguna manera, ¿no? Para vincular el teléfono con el cliente, ¿no? Exacto, sí, sí. Bien. Lo usa como un Entonces, ID en realidad. entonces quiere decir que el directorio, ¿sí? Va a tener, espera que se me fue acá. El directorio, de alguna manera, va a tener, ¿sí? Una asociación, ¿no? Ay, Diosito, acá, bueno. Una asociación, ¿sí? Un directorio va a tener o ninguno o muchos, este es un asterisco, si lo puedo dibujar es un asterisco, ahí está, muchos clientes, ¿no es cierto? Quiere decir que acá va a haber una lista de clientes, el directorio va a tener una lista de clientes, ¿sí? ¿Y, y qué haría el directorio para tener una lista de clientes? ¿Un arreglo? ¿Una colección? Porque me da un dato más. Me dice, cuando esa lista de clientes que tiene el directorio, ¿sí? Vos lo tenés que guardar así en pares, teléfono y cliente, ¿sí? Me aclara que el teléfono no lo tiene el cliente. El teléfono es un dato que vos vas a tener accesorio, ¿sí? Y que, nada, cuando agregues un cliente a ese directorio telefónico, lo agendás con el número y ese número de teléfono es Claro. único, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿qué estructura de datos tienen, Un disponen map ustedes? con Claro. Una ¿Cómo colección. ¿Y cómo llegaste a la conclusión que tienen que ser un map? ¿Qué porque tiene pista el te... teléfono como clave y el cliente como objeto. Porque me está diciendo, che, cuando guardé los datos, guardalos en pares, ¿sí? Por eso es un map, perfecto. ¿Y de map, qué implementación vieron ustedes de map? Porque map tiene varias clases, hash map, tree map, pichichu map, pero nosotros vimos una que le dimos bolilla. Empieza con T. La tree map que es ordenada, pero indistinta. Porque tree map, Sí, Trimap, ¿sí? Porque es la que vimos y la que dijimos, vamos a trabajar con esta implementación, ¿sí? Podría ser un hash también, pero bueno, un map, ¿sí? Yo le pongo un trimap. ¿Qué tipo de dato va a ser la clave de ese trimap? Si es el número de teléfono. ¿Un string? Bien, podría ser, mira, ahí vamos a ver acá, yo voy a borrar. Y ahí está, depende estamos cómo lo cambiando el carguemos, string profe. o el Depende. Exactamente. Si vos el número de teléfono lo vas a manejar así como un string, 266455, bla, 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 es un string, ¿sí? Si vos lo vas a Claro. manejar, entre comillas, ¿no? Y por ahí poniendo guiones entre medio, sería un string, ¿sí? Así, ponerle guión, podría ser un string. Si vos decís, no, pero lo voy a manejar así como un número, ¿sí? Pero es un número muy largo, entonces es un entero, pero es un entero largo, así como un DNI. ¿Cuál sería el más correcto si es un entero largo como el DNI? Un doble. Mm, Long. un long, porque no tiene decimales, ¿sí? Sería un long. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. en el directorio, la estructura de ese trimap, ¿sí? La estructura de ese trimap va a depender cómo ustedes manejan el teléfono, ¿sí? Si lo manejan como string, entonces la clave es string, es el teléfono, ¿no? Si lo manejan como, si lo manejan como un entero largo, la clave sería de tipo long, ¿sí? ¿Está bien así que lo ponga así? La L no va en mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué va en mayúscula? ¿No existe el tipo long en minúscula? porque es wrapped. Porque es un wrap, exactamente, es una clase de envoltura, ¿sí? Yo no uso primitivos acá. Acá me fijo cuál es el wrapper de un long y habíamos dicho que era L en mayúscula. Por eso es en mayúscula.
Bien. Ese representaría el par, la clave, que es el teléfono. Coma, y ahora, ¿qué va también? ¿De qué tipo sería el dato asociado al teléfono? Porque yo los datos, dice, los voy a guardar el teléfono y el cliente. Entonces, a ver, ¿qué dicen por ahí? De tipo string, dice Julián. No, Acá no dice, debería ser una instancia de cliente. claro, exactamente. Si yo pongo acá como string, Julián, ¿sí? Él espera una cadena. Entonces, ¿qué pongo? Pérez, López, pero es un string, ¿sí? Y yo tengo un cliente ya en mi proyecto, que es este, ¿sí? Que tiene no solamente el nombre, el apellido, tiene más datos. Ciudad, DNI, es todo un objeto con información, ¿no? Es toda una estructura con datos. Entonces, el otro par, ¿sí? Sería un cliente, ¿tá? Porque tenés un cliente completo. ¿Se entiende? Bien, y ahí le damos un nombre a la variable, lista, y ya si querés ahí la inicializás, igual, new, ¿sí? Trimap. Pero bueno, yo acá, como supuestamente este es el UML, yo tendría algo así, ¿sí? Entonces, esto, que es una lista, me está diciendo que esto es una lista que puede tener ninguno, porque puede estar vacía, o muchos clientes, ¿eh? Que es lo que yo representé acá con asociación. Es una asociación con cliente porque tiene, ¿ven? Tiene cliente, ¿sí? Lo tiene como atributo a cliente dentro de un trimap, pero lo tiene, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, ¿tiene algún otro atributo directorio? ¿Menciona el enunciado alguna otra característica del directorio? A ver, esperen que no veo el chat. No, solo los métodos. Empieza con los métodos, sí, perfecto. ¿Constructor? ¿Tendría constructor? ¿O dejo el constructor por defecto? ¿Qué piensan ustedes? No, le podríamos pasar, profe, ¿Qué le podríamos pasar? los datos del cliente y el teléfono, ¿no? O sea, pasarle O desde por lo afuera menos, una lista. Pasarle desde afuera la lista. y podría ser, sí. ¿Mm? Y si vos le pasás desde afuera la lista, hola Astor, estamos arrancando Astor, estamos analizando el trabajo práctico 6. Bien, el directorio tiene una lista, ¿sí? En donde voy a ir guardando el teléfono y el cliente que le corresponde a ese teléfono, ¿cierto? La pregunta era, ¿tendría que tener el directorio un constructor? Y me dijeron algunos, sí, que inicialice la lista, que le pase el trimap desde afuera. Bueno, pero ¿y si le Para paso mí el no, trimap desde afuera? ¿Tiene sentido? ¿O por qué sí, por qué no? para mí no, porque tiene que haber un único directorio, que no puedan acceder de afuera a modificarlo y Claro, agregarle cliente. Hola, bien. profe Luis, entré 2 segundos. Hola, hola Cristina, no lo había visto, buen Entonces día. ya me voy. No, que quería decir que ya modifiqué el enunciado, que estaba un poco confuso. Si yo paso la lista desde afuera, ¿sí? Vamos a ver el enunciado que dice. Que el directorio telefónico tiene estas funcionalidades. Agregar cliente, ¿sí? El agregar cliente permitirá registrar un nuevo cliente con su respectivo número de teléfono, dice, siendo el número de teléfono la clave del mismo. O sea que el directorio tiene un método que se va a encargar de agregar elementos, ítem a esa lista, que es agregar cliente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaría? Si el directorio tiene ya una funcionalidad para agregar clientes, si yo le paso una lista desde afuera cuando creo el directorio, puede que no sea la misma lista que yo pretendo manejar, ¿sí? Por eso descartaría que el constructor reciba desde afuera una lista. Alguien por ahí dice, bueno, pero que reciba el número de teléfono, ¿sí? Que reciba un número de teléfono y que reciba un cliente para allá. Y bueno, pero acá, cuando construyo el directorio, agregaría un solo dato a la lista, porque este es para un solo ítem del trimap. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, no debería tener constructor. Y si tiene uno, ¿qué tarea le darían? Yo haría uno
por defecto, ¿sí? Uno sin parámetros. Pero ¿qué tarea le daría a ese constructor si lo pusiera? ¿Mm? ¿Qué tarea le darían ustedes? Si pongo un constructor, y yo digo, yo pondría un constructor sin parámetros. Pero bueno, ¿qué haría ese constructor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí? Si yo pongo un constructor vacío, y bueno, lo que haría es, si yo no lo hago por código acá, cuando hago el código, no la inicializo acá la lista, no hago un new de trimap, podría darle esa tarea al constructor. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que si pongo un constructor, pondría un constructor vacío que inicialice esa lista vacía. ¿Estamos? Si pongo un constructor vacío. Bien. Bien. Creo que el número telefónico no puede entrar como un long int. Allí veo 11 dígitos decimales en el ejemplo. Bueno, pruébenlo. Si ven que con un long no lo pueden, manéjenlo como string, que es lo que vimos al comienzo. Esto, no hay problema. Recuerden que cuando ustedes ponen un entero, ¿sí? Supongamos 2664, 55, 37, 89, y lo quieren manejar como un long, le agregan la L y él lo manipula como un long, ¿sí? No como un entero común. Bien, ¿y ahora qué métodos tendría directorio? A ver, y acá vamos a hacer un análisis más profundo, porque el enunciado los menciona nada más a los comportamientos, pero no dice qué recibirían por parámetro, qué devolverían. A ver. Bien, hay uno que es buscar cliente, pero hay otro antes. Sí, agregar clientes. Bien, vamos al agregar cliente. Vamos al agregar cliente. Vamos por orden, porque acá los va mencionando. Ya estos serían los métodos, ¿no es cierto? Ese, Dice, permite registrar un nuevo cliente con su respectivo número de teléfono, siendo el número de teléfono la clave del mismo. Perfecto. Entonces, ¿sí? Nuestro método, que va a ser público, se llama registrar cliente, ¿no? ¿Qué debería recibir por parámetros si la tarea de él es agregar un nuevo ítem? Agregar cliente. ¿Qué debería recibir como parámetro si la responsabilidad de este método es agregar un nuevo ítem a esa lista? ¿Qué debería recibir? A ver, ¿qué dicen? Agregar. Un cliente, bien, y el número de teléfono, ¿sí? Es decir, que debería recibir el número de teléfono, que sería un long, ¿sí? Acá debería recibir el teléfono, yo le pongo T de teléfono, que es un dato de tipo long, acá puede ser mayúscula, minúscula, no hay problema, y debería recibir un cliente, un C de tipo cliente, ¿no? Esos datos serían los que debería recibir este método. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿debería devolver algo? No, no dice nada, ¿cierto? No dice nada. Ahora, no dice nada. No dice absolutamente nada el enunciado. Pero yo sé que a esto en algún momento lo voy a usar en la vista, ¿sí? Y por ahí me podría interesar que en la vista, cuando el usuario cargue un cliente, sepa si se agregó correctamente o si no. ¿Me siguen? ¿Sí? Y ustedes pueden pensar, bueno, pero yo cuando hice el agregar cliente, adentro puse, o voy a poner, un system out, ¿sí? Que diga cliente agregado. Sí, bueno, pero ese system out va a salir por la salida de consola, no lo va a ver en la vista el cliente, el usuario. ¿Se entiende? Es decir, que si yo necesito que ese método, cuando lo use, claro, para mostrar, el diálogo lo voy a mostrar en la vista, ¿cierto? No lo voy a hacer acá en el registro, porque el registro no es la vista, el registro es el registro. ¿Se entiende, Maxi? ¿Sí? Entonces, Julián dice, bueno, que retorne un cliente, que retorne el cliente. Sí, podría ser, podría ser. Entonces, basados en la experiencia que ustedes tienen, supongamos que yo digo que retorne un cliente.
Vamos a analizar esto. Que retorne un cliente. Analicen esto. ¿Qué pasa si el agregar cliente me agrega un cliente a la lista y ese cliente no existe? O sea, es nuevo. ¿Qué retornaría acá? ¿Qué probaron ustedes? ¿Qué habían probado ustedes? Que cuando el cliente lo agrega, cuando agrego un dato a un tree map y la clave no está repetida, ¿sí? ¿Qué devuelve? Dicho de otra manera, ¿se acuerdan que no permitía claves duplicadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando qué pasa si yo intento agregar un cliente, ¿sí? Con un teléfono que no existe en la lista, ¿sí? O sea, es un cliente nuevo. Un teléfono nuevo en realidad lo que estoy agregando. Porque esta lista va a agregar teléfonos. Y como dato anexo, a qué cliente pertenece, ¿no? ¿Qué devolvería? ¿Qué devolvía? Null, exactamente, Julián. ¿Se acuerdan que lo probaron ustedes? En uno de los videos. Che, miren, prueben qué pasa qué devuelve el método put del trimap cuando ponen una clave repetida. Y les devolvía, si no estaba repetida, les devolvía null. ¿Sí? Y si estaba repetida, la clave les devolvía el valor, o sea, les devuelve el cliente. Entonces yo desde afuera, cuando use esto, puedo saber que si de acá me devuelve null, ¿sí? Si el método este me devuelve null, es que se agregó con éxito. Y si no devuelve null, ¿sí? Bueno, che, pará, que el teléfono estaba repetido. ¿Sí? Ya existía ese teléfono. ¿Me siguen hasta ahí? Podría hacer eso, ¿no? Si yo necesito a esto, lo que haga este método, saber si funcionó o no, debería devolver algo, o un cliente, o alguna bandera, qué sé yo, podría devolver un entero. ¿Sí? Decir, bueno, que devuelva 1 si se agregó correctamente y devuelva un 0 si no. Entonces, toda la lógica de control la hago acá en el agregar cliente. ¿Me siguen? ¿Estamos? Si yo digo, no, yo voy a hacer que sea void, y bueno, yo desde afuera, cuando use este método, y bueno, yo lo mandé, si se agregó o no, no tengo ni idea, ¿sí? No voy a saber, voy a tener que ir después y pedir la lista a ver si lo agregó o no. ¿Me siguen? Bueno, ¿y qué les gustaría a ustedes? ¿Así que sea void? ¿Qué les parece a ustedes sería más útil? ¿Que sea void o que devuelva algo? Me parece que devuelva algo. Me parece. Sería lo más óptimo si yo lo quiero usar Sería desde clave. afuera, ¿no? Sí, Si yo sí. después de afuera necesito saber, ¿no? Bien, eso sería lo más óptimo. ¿Mm? Lo más óptimo sería que este método devuelva algo, ¿sí? Por ejemplo, un entero, ¿sí? O que devuelva el valor, el cliente, ¿sí? Y yo de afuera analizarlo. Eso lo pueden manejar ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a llegar a un consenso. Yo propongo, puede que ustedes lo manejen como void, ¿eh? Está todo bien si lo manejan como void. O que devuelva un entero, todo bien, ¿sí? Todo bien. O que devuelva un cliente, todo bien. Yo una bandera cualquiera. Yo acá voy a hacer que devuelva, un entero, ¿sí? Ustedes lo manejan como quieran. Voy a hacer que devuelva un entero, ¿sí? Y para mí va a ser un 1 que está ok y un 0 que está mal, ¿sí? Lo correcto hubiese sido un booleano también, ¿no? Más representativo. Pero bueno, ahí yo le puse int. Ustedes lo pueden manejar, les vuelvo a decir, la bandera que ustedes quieran. Bueno, tenemos el agregar cliente, que sabemos que la responsabilidad es esa. Para agregar el cliente, para agregar un ítem a la lista, necesita el teléfono y el cliente. Y devolver algo porque yo esto lo voy a usar desde una vista después y necesito saber desde allá afuera si se agregó con éxito o no. Por eso decidimos una bandera. El otro método que tendría sería buscar cliente, ¿sí? Dice que en base a un número de teléfono retorna el cliente asociado al mismo. Entonces, tengo un método público que es buscar cliente, ¿sí? ¿Qué debería recibir por parámetro entonces? A ver qué dice el chat. El número solo, claro, un número de teléfono, ¿sí? Bueno, si el número de teléfono es un long, ¿sí? Un entero, necesitaría recibir el teléfono. Si lo manejé como long, un long, ¿sí? Si yo el teléfono lo guardé en lugar de long, lo guardé como string, un string. Solo el número de teléfono. ¿Y qué debe devolver? ¿Qué debería de retornar este? ¿Qué dice que retorna? El cliente, exactamente. ¿Sí? Entonces este devuelve un cliente.
Genial. Bien, o sea que si si no es nulo es porque lo encontró el cliente, ¿no? Si lo que devuelve no es nulo es porque lo encontró. Y si devuelve algo que no es nulo es que lo encontró. Y si es nulo porque no existía el cliente con ese DNI. No estaba en la lista. Perfecto. Bueno, ahora tenemos el otro enunciado. El otro método que es buscar teléfono, dice. Que en base a un apellido nos devuelve una lista con los números de teléfono asociados a dicho apellido. ¿Sí? Que el buscar teléfono, que en base a un apellido nos devuelve una lista con los números de teléfonos asociados a dicho apellido. Entonces, tenemos el buscar teléfono. Un método, buscar teléfono. ¿Qué dato va a recibir por parámetro para poder cumplir con esa misión? Un apellido. Claro, y el apellido es un string. Ustedes acá en cliente, el apellido acá en cliente es de tipo string, ¿sí? Es de tipo string, exactamente. Ahí es de tipo string. Entonces, esperen que... Vuelvo a repetir, no elegí la mejor herramienta, me parece, para mostrar esto, pero... Ahí está. Bueno, entonces tengo más público, buscar... ¿cómo se llama? Buscar teléfono. Teléfono, me dicen, bueno, le paso el string, genial. Le paso el apellido, que sería de tipo string, perfecto. ¿Y qué debería devolver? ¿Qué dice que va a devolver? A ver qué nos dice el chat. ¿Una lista con uno o con varios teléfonos? Claro, sí, eso estoy tratando de ver el chat. ¿Qué pasa? Que al tener tantas ventanas, claro, una lista tiene que devolver. Perfecto. Una lista tiene que devolver. Sí, una lista. Bien, yo saco eso momentáneamente y analicemos un poquito. Internamente, ese trimap, ¿sí? ¿Se acuerdan que la estructura de ese trimap, de esta lista, la estructura de esa lista, ¿sí? Tiene como clave los teléfonos y después tiene el valor asociado, ¿no? Tiene el teléfono y el cliente asociado. Tiene el teléfono y el cliente asociado. Esta, ¿sí? Columna, que así representada gráficamente, esta columna de las claves, ¿sí? Esta columna de las claves, que son los teléfonos, que son de tipo string o de tipo long, no sé qué tipo pusieron los teléfonos, que son los teléfonos, las manipula internamente como qué tipo de lista, como qué tipo de colección la manipula. ¿Se acuerdan cómo manipulaba internamente a las claves? Porque no era un array list. ¿Cómo las manejaba a las claves? ¿Con qué tipo de colección que no permite duplicados? Eso, como un set, ¿sí? Como un set. ¿Y cómo me acuerdo yo que es un set? Bueno, porque si leí los fundamentos, las claves están sin repetirse. Entonces, ¿qué tipo de colección permite datos no repetidos? Un set, ¿sí? Los maneja como un set. Entonces, acá ya tengo una pista, ¿sí? El método, buscar teléfono, ¿sí? Va a recibir un apellido y me va a devolver una lista con los teléfonos de los apellidos que haya encontrado, ¿no? En los clientes. Los teléfonos de los clientes cuyo apellido coincidan con el que paso por parámetro. Entonces me va a devolver un set, ¿sí? ¿Y de qué tipo va a ser ese set? Si me devuelve esta columna, la de las claves. ¿De qué tipo? Claro, del tipo de datos de que declaré teléfono, ¿no? No. ¿De qué tipo de datos hay guardado ahí? Es un set, ¿sí? Es un set. Un long. Claro, entonces, ¿de qué tipo es ese set? Y bueno, los teléfonos, ustedes pusieron esto, fíjense, long acá arriba, ¿no? Pusieron long. Bien, pero que... Ahí. Entonces, devolvería. ¿Se entiende, Melissa? De tipo long.
Eso es lo que van a obtener. Un set de long. ¿Está? Un set de long. Perfecto. Ahora, el buscar clientes, dice, que en base a una ciudad nos devuelve una lista con los clientes asociados a dicha ciudad. ¿Sí? El buscar clientes, en base a una ciudad, nos devuelve una lista con los clientes asociados a dicha ciudad. Buscar clientes. Público. Buscar clientes. ¿Qué tipo de datos recibiría el buscar cliente? Claro, un string con la ciudad, exactamente. Recibiría la ciudad, que es de tipo string, ¿sí? Es de tipo string, pero lo que me va a devolver, ¿sí? Es una lista con los clientes que vivan. Claro, acá sí puede devolver una lista, puede devolver un list, un array list podría devolver, ¿sí? Pero ¿de qué tipo sería? Acá me va a devolver una lista, ¿sí? De tipo cliente, exactamente. Me debería devolver una lista con los de tipo cliente, ¿sí? Con los clientes que vivan, se va a recorrer toda esta lista, toda esta colección y se va a fijar por cada cliente si vive en la ciudad que está acá. Lo saca ese cliente y lo guarda en una lista por separado, ¿no? Debería devolver una lista que viven en esa ciudad. Sí, señor. O sea, va a ser una lista filtrada de clientes. Sí, Julián. Perfecto. Que viven en esa ciudad. Ese sería el término correcto, la definición correcta de este método. El otro método, buscar cliente. El otro es borrar cliente, ¿sí? Que en base a un DNI elimina el cliente del directorio. Que en base al DNI, este se llama borrar cliente. ¿Y qué tipo de dato debería recibir? ¿Qué dato debería recibir, mejor dicho? El del DNI, ¿no es cierto? Perfecto, bien, Julián. Debería recibir el DNI. ¿Está? Bien, entonces va a recibir el DNI que voy a borrar y el tipo de datos de ese DNI. Si lo puse como long, long. Perfecto. ¿Y debería devolver algo? ¿Qué les parece a ustedes? Para yo desde afuera saber si se borró o no. Bien, Melissa. Estoy en una situación parecida al de agregar, ¿no? Que yo lo mando a borrar, pero está bien. Después la forma yo de verlo, ¿sí? Sería, ¿no? Sería ir a la lista, recorrerla y verla personalmente, ¿sí? Buscar otra tarea para ver si, usar otra tarea para ver si se borró, ¿no? Pero cuando ahí me podría decir si lo borró o no. Está bien, y acá, o sea que lo correcto sería que acá devuelva una bandera, ¿sí? No sé, el DNI, si lo pudo borrar, me devuelva el número de documento, y si no lo pudo borrar, me devuelve un 0, ¿sí? O podría pensarlo también como el agregar, que devuelve un entero, ¿sí? O un booleano, como ustedes quieran, y bueno, si devuelve 1 es porque está ok, y si devuelve 0 es porque no lo pudo borrar, ¿sí? Una bandera, la que ustedes quieran, ¿sí? ¿Estamos ahí? O que retorne el cliente borrado, lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran usar como bandera. Mientras ustedes sepan que usaron, todo perfecto. Bueno, una vez que ustedes implementan esto, ¿sí? Una vez que ustedes implementan esto y lo prueban, perdón, una vez que implementan esto en Java, o sea que acá van a tener, en tu proyecto vas a tener una clase cliente, vas a tener una clase directorio, ¿sí? Cliente con toda su implementación, directorio con toda su implementación. Una vez que hicieron todo eso, prueben si funciona, ¿sí? Pruébenlo desde acá, desde el main. Olvídense de las vistas. Pruébenlo primero si funciona. Si creando un directorio le pueden agregar clientes, si pueden buscar, agreguen varios clientes, ¿sí? Con su teléfono. Prueben buscar, prueben mostrar. ¿Se entiende?
Pruébenlo desde ahí. Una vez que lo probaron, recién me concentro con las vistas. Una vez que entendí cómo usarlo, recién me voy a concentrar en las vistas. ¿Sí? Yo, para hacer esto más práctico, y porque quiero que ustedes piensen la lógica, voy a ir a directorio, y lo que voy a dejar hecho acá en directorio es lo siguiente. Lo que ustedes me dijeron. Que tengo un private trimap de tipo long para el teléfono, cliente, perdón, long para la clave, que es el teléfono, y cliente. Lo llama lista. Y acá es donde yo les decía, bueno, importo acá trimap. ¿Qué puedo? Acá inicializar la lista, ya, new, trimap, ¿sí? Inicializarla acá vacía, esto. O si pongo un constructor, public, directorio, ¿sí? Acá lo único que haría sería inicializar esto. O sea, si pongo un constructor, esto lo saco de acá, y acá lo que diría es que a lista la inicializo con, ¿sí? Una lista vacía, un trimap vacío. Igual, perdón. ¿Sí? A eso me refería. Y acá tendrían todos sus métodos, ¿sí? Acá tendrían todos sus métodos. Public, int, agregar cliente, que es lo que dijimos acá. Un agregar cliente que recibe un long y un cliente y devuelve un entero, ¿no? Que recibe un teléfono, perdón, de tipo long, teléfono, ¿sí? Y devuelve un entero. Yo acá no voy a hacer la lógica. Yo solamente acá voy a poner, bueno, que espera que retorne un entero, yo voy a retornar 0. Ustedes van a poner la lógica que corresponda acá, ¿no? Que agregue el cliente y, bueno, devuelva lo que devuelva. Yo voy a poner que devuelva 1, ¿sí? Así como que siempre agrega. Bien. Y luego tienen los otros métodos, ¿sí? El buscar cliente. Bueno, public, el buscar cliente que devuelve un... Buscar cliente, devuelve un cliente. Devuelve un cliente, buscar cliente, que pasado un DNI, perdón, que pasado un teléfono, me devuelve un cliente, el buscar cliente. Bueno, recibe un long, teléfono, y devuelve un cliente. ¿Sí? Bueno, yo acá le voy a decir que retorne nulo. Ustedes van a hacer la implementación. Van a hacer o ya lo hicieron, ¿sí? Y tienen después el buscar teléfono, ¿sí? Y tienen después el buscar teléfono. Public, void, ¿sí? Buscar teléfono. ¿Qué les voy a pedir? Yo les voy a dar 10 minutitos, ¿sí? Para que me pasen, así como yo armé las cabeceras de los métodos y vacíos adentro con algo, que ustedes hagan lo mismo para estos métodos, ¿sí? Les voy a pedir a uno de ustedes que me lo pase, por favor. El buscar teléfono, el buscar cliente, el buscar clientes y el borrar cliente. ¿Sí? Les doy 10 minutos para que lo hagan. Bien, entonces, del buscar teléfono, dice, bueno, tendría que... el buscar teléfono, fíjense, era... Recibe el buscar teléfono, recibe un string y devuelve un set con todos los teléfonos, un set de tipo long, ¿sí? Entonces, recibe el string del apellido y devuelve, no un int, devuelve un set con todos los teléfonos. ¿Estamos? Ahí importo. Y acá le voy a decir, bueno, retorna nulo porque no tengo la lista armada. Ahí ustedes van a armar la lista y van a retornar la lista, toda la lógica, ¿no? El buscar teléfono. ¿Se entendió, Leandro? Profe, una pregunta. No pidan perdón, chicos, cuando se equivocan, porque estamos aprendiendo. ¿Sí? Sí. Yo ese método, yo ya lo tengo al código, pero en ese método usé que devuelve un array. Pero, o sea, primero hice que lo convierta en un set y de ahí que lo Sí. convierta en un array. Bueno, ¿Está muy quilombero o está bien? Porque el está array bien. tiene un método que no lo tiene el set y me servía para el resto del código, digamos. No hay problema.
mientras sea una lista de teléfonos y sean los Perfecto. teléfonos que correspondan con ese apellido, la lógica, no hay problema. ¿Sí? Recuerden que yo este cascarón que armé es una guía para que ustedes se den cuenta más o menos qué debería devolver. Claro, Luciano, acá le puse el null. Acá van a poner la lógica correcta ustedes. Ahí van a hacer que cuando reciba el teléfono, busquen la lista, cuando reciba el apellido, busquen la lista de los que tienen ese apellido y devuelvan la lista de teléfonos. ¿Sí? Eso lo van a hacer ustedes. Yo acá, para que esto compile y no me dé error, porque está esperando un objeto acá, yo acá le pongo return null. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso, ¿se entiende, Luciano? Yo lo pongo así, el cascarón. Ustedes hagan la lógica correcta. ¿Sí? Esto no está funcionando. Bien. Bueno, nos quedarían los otros. A ver, el buscar clientes que recibe un string con la ciudad y devuelve una lista de clientes. ¿Alguien lo hizo? El cascarón nada más, no quiero la implementación. No importa si está mal o está bien, lo que ustedes creyeron que podía ser. Así, el cascarón nada más. Sobre todo los chicos que no lo pudieron, que no lo empezaron a hacer al práctico. Entonces, el buscar clientes recibe la ciudad y devuelve una lista de clientes. Ustedes harán la lógica por dentro. Acá le pusimos retorne nulo. No devuelve un cliente solo. Va a devolver todos los clientes que vivan en esa ciudad. ¿Sí? A ver, queda uno. El borrar cliente. A ver, ¿quién lo pasa? Miriano dice, bueno, mira, el borrar cliente vos dijiste que. El borrar cliente vos dijiste que. Recibe el DNI, ¿sí? Y devuelve un entero. Entonces, vamos a poner acá. Recibe un DNI, perfecto, y devuelve un entero. Un entero es un primitivo, ¿sí? Tiene que devolver un primitivo, no un null, porque no es un objeto int. Entonces, no sé, vamos a que devuelva uno, un entero, cualquiera, para que funcione. ¿Te das cuenta, Emiliano? Ustedes van a hacer la lógica que corresponde, ¿no? Bueno, tenemos todo esto acá, ¿sí? Fíjense, yo acá toco project. Quiero ver algo. Está bien, está bien. Está perdonado. Lo ideal sería que ahora yo organice las clases de mi proyecto, ¿sí? Lo ideal sería que deje organizada las clases de mi proyecto en paquetes, ¿no? Entonces yo voy a crear dentro del paquete principal de mi trabajo práctico un new package y le voy a poner de nombre, no sé, entidades, ¿sí? Entidades. Y voy a mover ahí cliente y directorio. Estas las voy a mover ahí a entidades. Refactorizar. Genial. En el package entidades tengo cliente y directorio. Voy a crear otra vez dentro de mi proyecto, del paquete principal de mi proyecto, new Java package, y le voy a poner vistas. ¿Sí? Y ahí voy a armar todas las vistas, el menú y todas las ventanitas internas que voy a usar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Sí? Nosotros tenemos hasta acá dos clases, ¿sí? Que son las clases entidades, cliente y directorio. Y lo que nos interesa a nosotros ahora acá es decimos, vamos a crear una clase que es vista, ¿sí? Una vista. Vamos a crear un menú, ¿sí? Y vamos a tener una vista que es el formulario de cliente, ¿sí? Para dar de alta un dato en el registro, ¿no? Entonces, esta clase se va a llamar, no sé, se puede llamar así, view, menú, vista, menú o menú, como ustedes quieran, la clase. Así como tengo un cliente, como tengo un directorio, tengo un menú. También tienen un formulario cliente. Te puedo poner view, formulario, cliente. ¿Sí? Bien. Y ahí vamos a charlar un poquito. ¿Sí? Desde el menú,
nosotros deberíamos poder acceder, desde el menú, nosotros deberíamos poder acceder al formulario de clientes, ¿sí? Deberíamos poder acceder al buscar cliente y deberíamos poder acceder al formulario borrar clientes, ¿no? Esas tres opciones. ¿Sí? A agregar cliente, buscar cliente. ¿Qué interpretan de la vista buscar cliente? ¿Qué dato van a poner para encontrar un cliente? ¿Qué se interpreta ahí en la vista esa? ¿Qué dato pondrían ahí para encontrar un cliente? Para que nos vuelva un único cliente. ¿Qué se interpreta? ¿El DNI? El DNI, El por teléfono. supuesto. El teléfono. ¿Por qué? Porque Porque el era la teléfono es clave. único. Claro. Claro, ¿Quiere sí, sí. decir esto? Quiere decir esto que yo podría tener dos clientes, podría tener dos teléfonos diferentes para un mismo cliente. ¿Me siguen? Yo podría tener registrado con el teléfono fijo a Juan Pérez y podría tener con el teléfono celular registrado también a Juan Pérez. Podría tener dos teléfonos diferentes para mismos clientes, ¿no? Los clientes podrían repetir. Entonces, si yo pongo DNI, seguramente podría llegar a obtener más de un cliente. Por eso la búsqueda es por la clave. Y bueno, se entiende por el dibujito, ¿no? Que está el teléfono y el botoncito de búsqueda con el icono de búsqueda. Ese es un botón, ¿sí? Al lado del teléfono, ¿no? Bien, entonces yo sé que si pongo un teléfono, como el teléfono es clave, me va a devolver un único cliente, ¿sí? Bien, perfecto. Y el borrar cliente, lo borra ¿por qué al cliente? Por Ahora DNI. sí, por el DNI. Por el DNI, ¿no? Y borraría todos los clientes que tengan ese DNI, ¿sí? Borraría de la lista todos los clientes y por ende todos sus teléfonos, todo. Perfecto. Ahora bien, quiere decir entonces que desde el menú nosotros vamos a llegar a agregar cliente, tenemos que acceder a buscar cliente y tenemos que acceder a borrar cliente, a esos formularios, ¿no? O sea que voy a tener una vista también, ¿sí? Que va a ser buscar cliente, una view, buscar cliente, y voy a tener una view, borrar clientes. Esperen que saco el chat. Ahí. Estas son todas clases, ¿no? Supuestamente es el UML. Un view, borrar cliente. Bien. Perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Vamos al formulario, el formulario cliente. ¿Sí? Vamos al formulario cliente. Una vez que el usuario llene este formulario y haga clic en el botón guardar, ¿sí? ¿Qué método de los que yo he creado en mis clases se debería ejecutar? ¿El método de qué clase se debería ejecutar para poder agregar un cliente con su teléfono o un teléfono con su cliente? El agregar cliente. Bien, Emiliano. ¿Y en dónde está ese método? ¿En qué clase está? En directorio. En el directorio. Perfecto. O sea que cuando el usuario haga clic acá en guardar, ¿sí? Se debería ejecutar, ¿sí? Se debería ejecutar. Esperen que esto me está tapando todo. Se debería ejecutar del directorio el agregar cliente, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Es decir que acá yo uso de alguna manera el directorio, ¿sí? Uso de alguna manera el directorio, ¿sí? Es un uso, por eso en línea entre punteada. Cuando hago clic en acá, ¿sí? Cuando yo le digo buscar cliente, ¿no? Pongo el DNI, pongo el teléfono y hago clic en buscar. ¿Qué funcionalidad se debería ejecutar de lo que tengo? En la vista, el usuario pone el teléfono y hace clic en buscar. ¿Qué método se debería invocar? El buscar cliente de directorio. El buscar cliente directorio. O sea que de acá también uso,
¿sí? Uso también el directorio, y del directorio usar este método, ¿no? El buscar cliente. Perfecto. Ahora, si estoy en esta vista, borrar cliente, y pongo un DNI y hago un clic en buscar, ¿qué funcionalidad se va a tener que ejecutar cuando haga clic en buscar? Estoy en esta vista. Borrar cliente, el usuario va a poner el DNI del cliente que quiere borrar, hace un clic acá en buscar para que lo encuentre, ¿sí? Y lo elimine. ¿Cuál debería ser? El buscar cliente, ¿No será el buscar teléfono? el buscar teléfono. A ver, ¿qué les parece a ustedes el usuario? ¿Para qué el usuario entraría a esta vista? ¿Para hacer qué cosa? ¿Qué dice el formulario? Para borrar. Para borrar, ¿sí? Fíjense, y la pregunta que les voy a hacer. Cuando el usuario ponga el DNI acá y lo encuentre al cliente, ¿sí? Fíjense que acá el formulario da a entender que lo borra directamente. Me muestra y lo borra, ¿sí? Porque la idea, la tarea de este formulario es que a través de él el usuario pueda borrar un cliente, porque dice borrar cliente. Entonces, ¿qué funcionalidad va a elegir? La de borrar, profe. La de borrar, exactamente, ¿sí? Entonces, este va a usar también un directorio. ¿Se dieron cuenta que todos, ¿sí? Todos usan el directorio? ¿Se entienden? Que todos usan el directorio, usan un mismo directorio. Sí, sí. ¿Mm? El que agrega un cliente a ese directorio. El que busca un cliente va a buscar un cliente de ese directorio. El que borra un cliente va a borrar un cliente de ese directorio. ¿Ok? Ahora, también se dieron cuenta que nosotros desde acá, desde el menú, ¿sí? Nosotros desde acá, desde el menú, vamos a usar, ¿sí? El formulario cliente. Desde el menú también vamos a usar el formulario buscar cliente. Desde el menú también vamos a usar el borrar cliente, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Como todos van a trabajar con un mismo directorio, la pregunta es, ¿debo instanciar un directorio en cada una de estas vistas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué pasa si yo instancio? Si cada una de estas tuviese... Fíjense que la relación acá no es de tiene, ¿sí? Es un uso. Estos usan el directorio. No tienen un atributo propio directorio cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa si yo a cada uno le hubiese puesto un atributo de tipo directorio? Si cada uno tuviese un directorio, una instancia de directorio. ¿Heredarían los métodos de directorio? Sí. No es que lo heredarían, lo pueden usar, ¿tá? Les voy a cambiar la pregunta. Cada una de estas vistas debe tener una instancia distinta de directorio. Cada vez que quiera acceder al formulario cliente, tendría que hacer un new del directorio y pasárselo. ¿O tendría que tener yo en algún momento una única instancia de directorio y de alguna manera pasárselas? Una única. Una única, porque si cada uno trabaja con una instancia diferente, sería un directorio diferente, tendrían listas diferentes, ¿sí? Entonces, la pregunta acá es la siguiente, ¿sí? Todos tienen que trabajar con una misma instancia de directorio. Obviamente, en algún lugar tengo que crear un directorio, ¿sí? En el menú debería Bien, estar. yo lo haría, o sea, una forma sería la siguiente. Yo podría crear acá en el menú, ¿sí? Vamos a poner acá, podría tener acá en el menú un atributo de tipo directorio, un directorio de tipo directorio, ¿sí? Podría ser, o sea, una técnica es esta, decir que este tiene un directorio, ¿sí? Evidentemente este tiene que tener un directorio, tiene un atributo de tipo directorio, y a esa instancia pasársela cuando el usuario elija que quiere usar el formulario cliente en el menú, le paso esa referencia, esa que tengo acá.
Cuando el usuario elija que quiere usar el buscar cliente, le paso esa referencia de directorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Podría pensarlo de esa manera. También podría pensarlo, ¿saben cómo? O sea que, ¿y cómo se los paso? Y se los paso a través del constructor, por ejemplo. Cuando desde acá el menú, cuando desde el menú el usuario elija una de las vistas, yo tengo que instanciar una vista y le puedo pasar en el constructor esa referencia. Entonces a todos le paso la misma instancia del directorio. Todos trabajarían con el mismo directorio que tiene el menú. Esa es una técnica. Y la otra técnica sería que esto... Tendría ¿sí? que tener Sí, un get directorio. no necesariamente. Ahora lo vamos a ver, pero no, porque si yo se lo paso por el constructor, a cada vista no sería necesario. Si no, la otra podría ser esa. Sí, que tenga un get directorio, no se lo paso por el constructor y cada vista llama del menú el get directorio, ¿no? Pero ya ahí tendría que tener yo de acá una dependencia de este lado, que también de acá conozca el directorio, una instancia de directorio para poder pedir el get. ¿Sí? Y estoy haciendo un acoplamiento fuerte que no es lo ideal. Dijimos que la idea es que una clase dependa de la otra, pero que no haya un al revés, un ida y vuelta, ¿sí? De las dependencias. Entonces, descartaría eso, que tenga un get, para que las demás no tengan que, desde acá, poder saber qué directorio tiene el menú a través de un get. ¿Sí? Entonces, lo que podría hacer es crear una instancia acá y se las paso por el constructor y que cada una de estas la maneje acá adentro, o sea, que tengan una referencia de directorio, que estaría más o menos la misma. Otra técnica podrían ser, ¿sabe cuál? Podría ser que el directorio sea estático, que la variable atributo directorio sea estática al menú. ¿Qué significaría que sea estática? ¿Mm? Se puede acceder sin instanciarlo, sería. Se puede acceder sin instanciarla y se comportaría como una variable global. ¿Sí? Es decir, que todos la podrían acceder. ¿Sí? Todos los hijos de menú. Bueno, pero yo la pongo como estática, ¿sí? Es una constante, sería constante y sería, no hace falta instanciarla y cada uno de ellos puede acceder a ese estado. Pero lo vamos a ver en la práctica ahora. Ahora vamos a la práctica. Por ahora les estoy tirando esta pelota, ¿no? De qué manera, ¿sí? Si el formulario del cliente necesita del directorio usar el método agregar al cliente, ¿de qué manera éste accede a ese método? Y tiene que tener una referencia del directorio. ¿Dónde tendría que estar la referencia del directorio? En un lugar único, dijimos. Tendría que estar en un lugar único para que desde acá, que es de donde yo comando todas las llamadas, pasarles esa misma instancia, ¿no? Que no haya una instancia de directorio por cada una instancia de directorio diferente para cada una de las vistas, ¿sí? Ahí lo vamos a ir charlando. ¿Qué sería mejor y cuál sería la buena práctica? Ahora bien, nos vamos a concentrar nosotros hoy a hacer esto, el menú, ¿sí? Y el formulario de cliente, nada más. Y le vamos a dar implementación a eso. Una vez que le demos implementación a eso, ustedes se van a dar cuenta cómo usar las demás, ¿sí? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Haciendo un recorrido acá por lo que mandaron, tenemos entonces las clases entidades, ¿sí? Con el cliente y el directorio. En el caso de cliente yo la completé, me tomé el atrevimiento, como es una de las clases sencillas, es una entidad pura, que es cliente, que tiene DNI, apellido, nombre, ciudad y domicilio, con su respectivo constructor, getter and setters, completa, y el directorio lo dejé como estaba, ¿no? Como lo teníamos. En las vistas, acá los compañeros armaron el menú con las 3 opciones, pusieron en este caso un buscar, un editar y le sugerí un salir. En el caso de buscar, lo clasificaron el buscar con buscar por cliente por ciudad, buscar cliente por teléfono. Las opciones del menú tienen que corresponderse con lo que necesitamos, ¿sí? Nosotros tenemos 3 formularios, ¿sí? Tenemos 3 formularios, una búsqueda de cliente, ¿sí? Y tenemos un borrar cliente, ¿sí? O sea que el menú nuestro debería tener 3 opciones nada más. A ver, una de las vistas es agregar cliente. Por lo tanto, en una opción tendría que estar la posibilidad de agregar cliente. La tengo
acá en editar. Perfecto. Agregar cliente. La otra de las vistas es búsqueda de cliente por teléfono. Búsqueda de cliente por teléfono, tengo búsqueda de cliente por teléfono. Es esta la que necesitamos. Y la otra vista es borrar cliente. ¿Sí? La otra vista es borrar cliente. No me pide más nada. ¿Sí? La otra es borrar cliente, que es la que tengo también en editar. O sea que las opciones que vamos a usar serían agregar cliente, borrar cliente, y en búsqueda podría ser buscar cliente por teléfono. ¿Sí? No pide que haga una vista de búsqueda de cliente por ciudad, ni búsqueda de cliente por DNI, solamente por teléfono. Por eso me tomo el atrevimiento de dejar solamente esa. Si agregaron más vistas, aparte de las que nos piden, no hay problema. ¿Sí? Yo las voy a sacar para evitar complejidad, ¿no? Algo importante es que la vista del menú Pero en el práctico hay que hacerlas o no hace falta. En el práctico no las pide. Fíjense, vistas sugeridas para las funcionalidades utilizando JFrame que sean accedidas del menú principal, agregar cliente, buscar cliente y borrar cliente. Estas tres, sugeridas. ¿Sí? Podrían tener más vistas para usar las otras funcionalidades si quisieran, pero por ahora solamente les pido esas. ¿Sí? Ya que cuando obtenemos listas necesitamos usar tablas y todavía no vimos cómo manejar tablas, ¿sí? Para mostrar una lista, un detalle de elementos, ¿sí? Hasta acá vemos de a un elemento, por eso con un formulario les va a ser más fácil. La vista del menú, ¿sí? Es un JFrame, fíjense que es un JFrame, está en el package y acá no compila porque ahora está en tp6com.vistas, con misión 1.vistas, ahí por eso no compilaba. Bien, es un JFrame y tiene su barra de menú, ¿sí? Ahí ya fui grabando a los chicos cuando fueron haciendo esto, y algo que interesa es que cuando el usuario elija, por ejemplo, en editar, agregar cliente, se infle acá, en esta vista, un JInternalFrame, que es el formulario de cliente que armaron también. Para que esto suceda, yo necesito acá me falta un componente importante dentro del menú, que es para que se inflen acá adentro las vistas, que es un panel especializado, que es un desktop panel. Sí, el desktop pan, pero no me di cuenta de agregarlo. Bien, bien, no hay problema, lo agregamos acá. Ahí ponemos el desktop panel y le vamos a cambiar el nombre de la variable y le vamos a poner, para que quede más representativo, escritorio. Ahí está. Así seguimos todo. Si leen las diapositivas y todo eso, figura como escritorio, que es el desktop panel. Nada más que eso. Espectacular. Quedó hasta ahí. Tenemos el menú armado. Perfecto los chicos que lo armaron. Muy buena predisposición. Vista agregar cliente. Los chicos armaron el formulario de la vista agregar cliente. Fíjense que este es un JInternalFrame. ¿Sí? Es un JInternalFrame. Esto no compila porque falta el package. Que es TP6, como lo copié y lo pegué recién así, con 1, punto vistas. Pero, punto vistas. Ahí está. Bien. El formulario tiene este aspecto. ¿Sí? Títulos, agregar clientes, bueno, los edit text. Fíjense, nombre de variable, le pusieron ellos JText, son textfield, perdón, no edit. JTextfield DNI, JTextfield para nombre, ¿sí? Siguieron esa nomenclatura. Y para los botones, por ejemplo, en el guardar, JButton guardar. Perfecto. Las vistas están armadas. Bueno, y el dilema que les decía es el siguiente. Cómo cada vista va a saber, cada vista necesita tener una referencia a un mismo directorio, ¿sí? Necesito que el directorio sea único. Algunos sugirieron, ¿sí? Que no es mala idea, en el menú, tener, ¿sí? Un atributo de tipo directorio, ¿sí? En el menú, tener un atributo de tipo directorio,
¿sí? Y ya instanciarlo como directorio. Me pide que lo importe porque está en otro paquete. Esa sería una forma. Y hacer que desde acá, desde el mismo menú, que es el que tiene el directorio, cuando el usuario elija editar para agregar un cliente, ¿sí? Que cuando elija agregar cliente, le pase a la vista agregar cliente ese directorio, esa referencia de directorio. Por lo tanto, el constructor, ¿sí? De la vista agregar cliente debería recibir ese directorio. ¿Me siguen? Debería recibir esa referencia de directorio, manejarla acá como atributo, ¿sí? Y después de inicializar los componentes, decir, bueno, que este directorio, la variable directorio, atributo, vale el directorio que va a recibir por parámetro. ¿Se entiende hasta ahí la lógica que estamos usando? Acá le estoy pasando, ¿sí? Acá le estoy pasando desde el menú, ¿sí? Le voy a tener que pasar desde el menú, cuando elija agregar cliente, a la vista cliente el directorio, ¿sí? Estoy creando una doble dependencia. ¿Por qué? Porque si en algún momento, ¿sí? Yo le cambio el nombre a esta lista o la elimino, deja de funcionar el menú porque el menú usa un objeto de este tipo, ¿sí? Y si en algún momento le cambio el nombre, por ejemplo, al directorio, ¿sí? Le renombro el directorio, deja de funcionar todo, deja de funcionar la vista de cliente, ¿sí? Porque estoy creando una doble dependencia. Esa es una de las contras. Podemos ver cómo lo podemos solucionar. Pero por lo pronto, si yo creo en directorio, en el menú, una instancia de directorio y le paso a cada vista esa instancia, ¿se va entendiendo ahí el código? Claro. Ahora vemos cómo se lo pasaríamos de esa manera. ¿Se entiende si lo hago de esta manera como lo estamos planteando? De que el menú tenga la instancia de directorio y se lo vamos a tener que pasar a cada vista. ¿Se va entendiendo así si lo hacemos de esa forma? Bien. Bueno, empezamos entonces. Teniendo en el menú, entonces, el directorio, ¿sí? Y recibiendo la vista, ese directorio, fíjense que hice una modificación en el constructor, ¿sí? Que lo recibe y ahí lo pone como atributo de la clase de esta JInterNetFrame para usarlo dentro de en alguno de los métodos, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago acá en el menú para que cuando el usuario haga clic acá en agregar cliente, infle la vista esta que se llama view agregar cliente? ¿Cómo haría para programar ese evento? ¿Cómo hago para que cuando el usuario haga clic acá en agregar cliente, ¿sí? Se produzca ese evento de clic? Bueno, en el escritorio, en este escritorio, infle la vista view agregar cliente. ¿Qué pasos haría acá? El evento Action Performer, hay que agregarle el código. Entonces, haría un clic secundario en el ítem este del menú, Event, Action, Action Perform, busco donde quedó el cursor, fíjense que en el JItem 2, que es el de agregar cliente, acá haría lo que sabemos, ¿no? Del escritorio, punto, remove all, borro todas las ventanas que tengo, si quiero, le pido al escritorio que se repinte. Ahora instancio un objeto de tipo view agregar cliente, voy a poner vista agregar cliente, igual new view agregar cliente, pero ¿por qué no compila? ¿Qué está pasando? ¿Qué espera el constructor?
de la vista agregar cliente? Falta pasarle el parámetro, que era el El directorio. directorio, que era el atributo directorio que tenemos acá. ¿Sí? Entonces acá le paso el directorio. Bien. Ahora le voy a pedir a esa vista agregar cliente, punto, que se haga visible. Y ahora la voy a agregar al escritorio. Voy a pedir al escritorio, punto, agregar ese componente que es la vista agregar cliente. Bien. Y la traigo al frente si quiero, por las dudas. Escritorio, punto, move to from, traer al frente, a la vista agregar cliente. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasa si yo ejecuto esto ahora? Bueno, vamos a ver. Shift F6. Hasta acá logré. ¿Ven ustedes la ventanita ahí? ¿Se ve? ¿La ven? Sí, profesor. Se ve. Bien. Entonces, si yo voy a editar, las otras funciones no trabajan, todavía no las programamos. Pero si voy a editar, agregar cliente, fíjense que se infla dentro el formulario agregar cliente. Vive acá adentro. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué tiene que suceder acá? Que cuando el usuario ponga un DNI, cuando el usuario ponga un nombre, un apellido, una ciudad, un domicilio y un teléfono, y haga clic en guardar, ¿qué tiene que suceder cuando haga clic en guardar? ¿Qué debería suceder cuando el usuario haga clic en guardar? ¿Qué debería suceder cuando el usuario haga clic ahí en guardar? Invoca el método agregar cliente de la clase de Bien, escritorio. del directorio, ¿sí? Tendría que, claro, cuando hace clic acá, del directorio, Igualmente hay que hacerle los controles. agregar cliente, tendría que llamar al agregar cliente, pero ¿qué espera el agregar cliente que le pase? ¿Qué espera ese método que le pase? ¿Un cliente? Espera un cliente y ¿qué más? ¿Un número de teléfono? Exacto, o sea, espera, el agregar cliente espera que le pase el número de teléfono y el cliente, ¿sí? Ahora mi pregunta es esta. ¿De dónde saco el número de teléfono? Que le tengo que pasar acá el método este. ¿De dónde lo sacaré al teléfono? De la casilla de teléfono. De este text field teléfono, sacaré el teléfono y se lo pasaré, ¿sí? Y ahora, espera, ¿qué otro dato dijimos? Un cliente, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo armarían el cliente? Creo un nuevo cliente y le paso por constructor esos parámetros. Eso, o sea que yo debería sacar todos estos datos, ¿sí? Lo que hay en el JTextField de DNI, en el de nombre, sacar todos esos datos, crear un cliente y a ese cliente pasárselo. ¿Se entiende? Todo eso debería suceder cuando hacemos clic en guardar. Bueno, vemos. A ver. Vamos a cerrar acá. No están programados. Cierro. Entonces, eso es lo que debería suceder. Hay que usar un... Claro, exactamente. Entonces, me voy a la vista agregar cliente, ¿sí? Y quiero hacer que cuando el usuario haga clic en guardar, suceda eso que me dijeron. Sacar el teléfono, armar un cliente y pasárselo. Entonces quiere decir que acá voy a hacer lo mismo. En el botón guardar, un clic secundario, event, action, action perform, me lleva al método manejador de ese evento y yo de alguna manera tengo que construir un teléfono y un cliente, ¿sí? Y observen lo siguiente. El teléfono, ¿de qué tipo tiene que ser el que voy a pasar? Long. Long, lo programamos como long. Entonces,
yo voy a declarar una variable local acá que se llame tel, ¿sí? Lo puedo hacer así en mayúsculas si quiero, para que se queden tranquilos. Tel. Bueno, yo acá quiero guardar el teléfono que esté en este campo, ¿sí? Para extraer ese dato que está acá, ahí me pone Astor, me dice, usted para extraer el dato que está ahí, tiene que poner el nombre del campo, que era JT teléfono, punto, getText, ¿sí? Y va a obtener el dato que está en ese campo. Pero me lo trae como qué, como un qué. Como string. Como un string, ¿sí? Y me dice, che, pará, no podés guardar un string en una variable de tipo long. Lo tenés que ¿qué? Para transformarlo. ¿Cómo se llamaba eso? Que cuando convierto el string... Parsear. Parsear. Entonces, para parsearlo, le digo long.parseLong, le digo parseate el teléfono a teléfono. ¿Sí? A un long teléfono. Y ahí lo tengo como teléfono. Bueno, ahora necesito armar el cliente. ¿Sí? El cliente tiene un long, que es DNI, ya vamos a ver qué hacemos. Tiene un string, que es apellido. Tiene un string, que es nombre. Tiene un string, que es ciudad. Pero, señor. Tiene un string, el domicilio. ¿No? Apellido, DNI, apellido, nombre, ciudad y domicilio. 1, 2, 3, 4, 5 atributos. A ver si es cierto, el cliente tiene 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Bien. Perfecto. Bueno, ¿y qué voy a guardar ahí en DNI? El campo de DNI del formulario. Exactamente. Y como es un long también, voy a tener que castearlo. Parsearlo, perdón. Parse long del JT DNI. Vieron que si ponen nombre representativo es más fácil. GetText. ¿Sí? Ahí está. El error podría ser que si ahí el usuario se equivocó y en lugar de poner un número puso cualquier cosa, entonces acá daría error, ¿no? Después vemos las validaciones. En el apellido, ¿sí? Es un string. Entonces, directamente, ¿qué puedo poner ahí? JT apellido. ¿Qué es JT apellido? Y JT apellido es esto. Es el edit text que está acá. Este edit text. Entonces, ahí debería ser JT apellido punto getText. Y bueno, como es un string, ya está. Ponelo ahí adentro. No hace falta transformarlo. JT nombre. El orden en que los extraigas no es importante. GetText. Lo mismo debería hacer con ciudad. JT ciudad. GetText. Perfecto. Y JT domicilio. Punto getText. Y ya está. Bueno, pero ¿y ahora? No es un cliente eso. Eso es por un lado un DNI, por un apellido. Claro, exactamente. Va a provocar una excepción si no viene un coso. Si no viene un número. Bueno, ahora acá no tengo un cliente. ¿Cómo hago ahora para tener un cliente? Instancia un new cliente con eso variable interna. Bien, creo un cliente, new cliente, y le paso en el constructor los datos como los pide, ¿no? Como lo tengo en el constructor. El DNI primero, ¿cómo lo puse en el constructor de cliente? A ver, no me acuerdo. Bueno, DNI, nombre, apellido, ciudad y domicilio. Nombre, apellido, ciudad, domicilio. Genial. Me pide que importe la clase cliente porque está en otro paquete. Importo. Bueno, ya tengo el teléfono. Ya tengo el cliente. ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Agregarlo al directorio. Agregarlo al directorio. Y como mi vista tiene un atributo directorio, ¿sí?
yo le voy a decir a ese directorio, punto, agregar cliente. Nos equivocamos en el agregar cliente. El agregar cliente en el directorio, El método está mal. sí, el agregar cliente en el directorio tiene que recibir el teléfono y un cliente, dijimos. ¿Sí? Porque así lo tenemos modelado. Recibe un teléfono y el cliente, ¿ven? Que me confundí. Entonces, acá, el directorio, punto, agregar cliente, le paso el teléfono y el cliente. Pumba. ¿Sí? Ah, pero el agregar cliente, fíjense que me devuelve. Mirá. Pero, ¿será posible? Bueno, si no hago control clic, el agregar cliente me devuelve un entero. ¿Sí? Y habíamos dicho que podía devolver 1 o devolver 0, ¿no? Falta la podríamos programar. implementación igual, profe, de agregar Claro, cliente. falta la implementación, exactamente. Pero yo estoy mostrando acá cómo lo usaría desde la vista, ¿sí? Entonces, Sí. desde la vista, yo podría hacer esto. Que si este método, agregar cliente, si la llamada de ese método, agregar cliente, me devuelve un 1, ¿sí? Podría decir acá, option pane, punto, show message dialog, ¿sí? Y le podría pasar, bueno, acá la referencia del contexto y acá el mensaje. La referencia de la vista donde estoy y el mensaje. Cliente agregado exitosamente. ¿Sí? Si no me devuelve un 1, quiere decir que algo falló, el cliente no se pudo agregar. Entonces acá podría poner un JOption pane, no se pudo agregar. Pudo agregar o puedo poner cliente duplicado. O ya existe ese teléfono, ya existe el teléfono. O el cliente no se pudo agregar, o el dato no se pudo agregar. Entonces, si nosotros probamos ahora esto, me vuelvo al menú, Shift F6, observen que me voy a editar, agregar cliente, ¿sí? DNI, nombre, apellido, ciudad, dirección, teléfono. Guardar, Tuki, cliente agregado exitosamente. Bueno, porque siempre lo agrega en mi caso, porque está hardcodeado, ¿ven? Que apareció este diálogo, que es modal. ¿Ves? Todo lo demás queda inactivo hasta que ponga aceptar. ¿Sí? ¿Y qué debería suceder después que lo guardó? Y que deberían limpiarse estos datos. O cuando hago clic en nuevo, el nuevo tendría que limpiar todo para que yo pueda cargar otra cosa, ¿no? Y el salir tendría que cerrar esta ventanita. ¿Cómo cierro esa ventanita? Bueno, puedo hacerlo de esta manera. Modo diseño, para este botón, clic secundario, event, action, action perform, y ahí, a ver qué pusieron en el chat. Bien. Y ahí para que salga, ahí pondría un dispose, ¿sí? Para que la saque a esta ventanita. Fíjense que, sí, escucho. Disculpe, con ese dispose o el system exit, ¿te cierra todo el programa? ¿Hay alguna forma que solo cierre la ventana? A ver, si yo pongo agregar cliente y hago un salir, el dispose cierra esa ventanita. Si el dispose está acá, cierra esta, ¿sí? El system exit te saca de todo el sistema donde estés. Por eso es para cerrar la ventanita es dispose. Pero si estuviese el dispose acá en el menú, ¿sí? O sea que si yo, acá al salir del menú, ¿no? Hago clic secundario, event, action, action perform. Y acá pongo el dispose, en este nivel, debería cerrar el menú. Y por ende, parar toda la aplicación. Porque esta es la ventana principal. Salir,
Se tiene que detener todo. Detener, hola. No se detuvo. A ver, ¿qué pasa? Si agregamos un system exit con 0. Shift F6. Salir. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le vamos a poner a este salir acá un ítem. Acá lo vamos a poner un menú ítem. Bien digo, menú ítem. A ese menú ítem le vamos a poner salida, salir o lo que sea, y a este le vamos a hacer el action perform, y a ese le vamos a hacer un dispose. Shift F6, salir, salida. No me está respondiendo. Algo estoy haciendo mal. System exit. Shift F6. Salir, salida. ¿Sí está entrando por acá? Ahí. Acá, acá, ahí. Esto. Ahí. Event, action perform. Este es. Ahí. Creo que uno era el icono y el otro era el texto. Claro. Y el otro es el texto. Acá al ítem, system estaba haciendo mal el gozo. Exit. Y creo que con otro pasó lo mismo. Shift F6. Bueno. De alguna manera va a tener que salir. Ahí está, ahí se cerró. Estaba errando a lo que estaba apuntando. ¿Sí? Acá. Ahí. Al ítem. A ver, cambiar nombre de variable. Cambiar nombre de variable. Acá. ¿Ves? Este es J menú ítem. Ahí está. Este es Por el eso es text. importante ponerle nombre a las variables. Claro. Entonces yo podría, inclusive a las opciones del menú, ¿sí? A este, clic derecho, cambiar nombre de variable, J menú ítem 2, este podría ponerle J menú agregar. Entonces cuando esté programando, que haga el clic, event, action perform, ¿ven? Estoy en el J menú agregar, ¿sí? Así no estoy adivinando dónde estoy parado. Sí, señor, esa es una buena práctica. Bien, Está pero bueno se saber entiende. que nos pasa a todos, no solamente a nosotros. Claro, y sí, obviamente. Nadie es perfecto. ¿Sí? Nadie es perfecto. Lo importante es que justamente cuando lo hago, probarlo. ¿Sí? Todo lo que hago es probar. ¿Sí? Pero otra cosa más importante aún es esto, chicos. Una vez que ustedes crearon las entidades, cliente, directorio, antes de hacer las vistas, consejo, prueben desde el main crear un directorio, agregar para que entiendan la lógica, para que entiendan qué crearon, ¿sí? Para que después entiendan qué están haciendo desde la vista cuando hacen un clic en el botón agregar, ¿sí? ¿Qué están haciendo desde la vista cuando hacen esto, ¿sí? ¿Se entiende? Si no, no les va a caer la ficha. Bien. Ahora, ¿qué deberían tener construido también? Y bueno, la otra vista. Debería tener construida la vista búsqueda de cliente, ¿sí? Este es un botón, ese que tiene un icono, ¿sí? Que es una lupa. Acá podrían poner un botón común y corriente, después les muestro cómo le cambian por un icono, o lo buscan. Cuando hace clic el usuario acá en buscar, ¿sí?
¿qué tendría que hacer? Y usar del directorio el buscar cliente, ¿sí? Y el cliente que me devuelve, sacar los datos del cliente que me devuelve y mostrar, bueno, el teléfono, el DNI, bueno, el teléfono ya lo tengo, el DNI, el apellido, el nombre y la ciudad, ¿sí? ¿Se pueden copiar y pegar los formatos de las distintas vistas sin conflictos? Probalo, pero como decía Astor por ahí, NetBeans en su interfaz de diseño deja mucho que desear, ¿sí? Deja mucho que desear. La pregunta que hizo Javier cuando comenzamos fue, profe, mientras una consulta, el ejercicio número 1 y número 2 en el formulario, ¿es necesario o buena práctica declarar variables internas? Porque no provee y se puede resolver en una sola línea. El ejercicio 1 y 2, ¿te refieres al de... al de acá, Javier, al agregar cliente y al buscar cliente? ¿A ese ejercicio? Me refería al ejercicio que hicimos el martes de número 1 y número 2. Le sumaba los números. Ah, está bien. La mejor variable interna, entonces. Sí, esa sería una buena práctica. Vos me preguntaste, ¿se puede hacer? Sí. La pregunta es, ¿una buena práctica? Y no. ¿Sí? Toda una línea no sería buena práctica. Ahora, ¿en dónde puede fallar? Puede fallar, supongamos acá en el agregar cliente, que corresponde a las validaciones, ¿no? Que cuando agregue un cliente, ¿sí? Supongamos que yo apurado puse DNI, quise poner 23.492, y en lugar de poner 00, ¿sí? Puse, no sé, OO, ¿sí? 9. Puse letras. Nombre, Martín, había puesto López, San Luis, dirección, qué sé yo, Salta, teléfono, ¿sí? Inclusive podría ser que acá también en el teléfono me equivoque, ¿sí? Bueno, supongamos que me equivoqué en el DNI. Cuando le digo guardar, fíjense que no me informa nada. Yo dije guardar y yo sé que me tendría que haber aparecido un diálogo diciendo si lo guardó o no. Pero no me aparece nada. Inmediatamente me voy a NetBeans, a la consola de salida y chequeo. Fíjense que se provocó un error, una number format exception en la línea 184. Acá, cuando trató de cambiar esto, ¿sí? Entonces, inmediatamente, ¿sí? Lo mismo podría haber sucedido cuando trato de parsear el teléfono, ¿sí? Entonces yo podría hacer esto. Por ejemplo, yo sé que es peligroso, con lo que les mostré en la clase pasada, es peligrosa esta línea, es peligrosa esa línea, ¿no? Entonces yo podría poner acá un try, acá, con un catch. Y cachar acá la excepción esa, number, forma de exception. Y acá, bueno, si entra acá el catch es porque no pudo convertir ese DNI. Entonces acá pondría un J option pane con el error, ¿sí? Podría poner acá. Número, este es el número de teléfono incorrecto. Podría poner acá. Número de teléfono incorrecto. Podría poner inclusive, ¿sí? Y lo mismo podría hacer acá el DNI. Poner acá un try. Ya les digo cuál es el error ahí. Catch. La excepción es ya terminamos, chicos. Number format exception. Y acá pega el J option pane que diga DNI incorrecto. ¿Sí? DNI incorrecto. Acá podría poner un if, que si alguno de estos campos es nulo, si esto devuelven cadenas vacías, haga eso, con un if lo podría hacer. Esto con un catch porque se produce excepción, la única forma de dar cuenta es excepción. O podría poner un if y usar alguna clase que detecte si el patrón que viene acá en ese string es un número. ¿Sí? Acá yo esperé que se produzca la excepción para que muestre. Ahora pregunto, fíjense que ahora no compila,
¿sí? Porque me dice que no reconoce la variable DNI y no reconoce la variable teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué esa excepción? ¿Por qué ese error? A ver, estoy viendo el chat. Ese es el valor máximo para lin. Ah, bueno. Está bien, ustedes deciden después si el teléfono tiene que ser entero o long. Pero acá, ¿por qué no compila esto? ¿Por qué me dice que no tengo DNI, que no tengo teléfono? Si yo tengo DNI declarado acá y tengo teléfono acá. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien se da cuenta cuál es el problema? Miren, yo me acerco acá. Tendría No, que salir tenía que tener los catch un exit porque si no sigue ejecutando la demás línea. no. Es porque justamente el cache está para esto. Para que si se produce un error, el programa no corte abruptamente, como me pasó, el programa se cerró. O sea, siguió funcionando, pero incorrectamente. Hubo cosas que no hizo. Yo tuve que cerrarlo el programa manualmente para poder trabajar. Pero acá el error es otra cosa. ¿Qué está pasando acá? Me dice, no tengo DNI. Si yo lo declaré acá DNI, a DNI. Y teléfono lo mismo. A ver, vamos al caso puntual de DNI, por ejemplo. Me dice, no tengo la variable DNI. Acá la tengo. ¿Qué pasa? Esta variable está declarada dentro de este ámbito, ¿sí? Dentro de estas llaves. Por lo tanto, vive acá adentro. Desde afuera no se puede ver. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo mismo pasa con teléfono. La declaré dentro del bloque del try. Solamente va a vivir acá adentro. Desde afuera no la puedo acceder. Entonces, lo que debería hacer es declarar acá las variables afuera de los try catch, long, tel, y la otra también es long, ¿no? DNI. Sí. Y ya que estoy, declaro DNI. Entonces acá directamente digo, bueno, el teléfono lo inicializo con esto. Y el DNI lo inicializo con esto. Entonces, como están declaradas dentro del cuerpo del método, dentro de estas llaves, viven todo acá adentro, ¿no? Bien. El inconveniente es que me dice, no están inicializadas. Ah, bueno. Entonces acá las vamos a inicializar con un 0. Y esta también la vamos a inicializar con un 0. Ah, pero son long. Bueno, ponele 0L. 0L de long. Oh, pero es muy quisquilloso. Bueno, entonces declaralas como long primitivo y listo, te ahorras el tema. Ahí está. Total, yo puedo pasar al directorio, le puedo pasar un long primitivo y él automáticamente hace el boxing a un long wrapper, ¿sí? Eso no hay problema. En eso me ayuda todo el fundamento que estuvimos viendo. Ámbitos de las variables, tipos de datos. ¿Sí? Y vieron qué sencillo fue el agregar.